Buenas tardes, doctor Luis. Igualmente Luis, igualmente compañera Gustos Solones. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, estimados jóvenes. Qué gusto nuevamente saludarles, qué gusto compartir por este medio con cada uno de ustedes. Nos habíamos quedado en este punto, el tema del procedimiento formulario. Habíamos desarrollado este punto y en este caso también habíamos visto este pequeño esquema dentro de esta prácticamente segunda forma de proceso normal, ¿verdad? Entonces, como les decía, y lo mencionábamos la última clase, para hacer un poco de memoria, este procedimiento formulario es un poco similar al procedimiento de las acciones de la ley, con la diferencia que es un poco más resumido, está más enfocado en darle mayor auge y efectividad a todo el proceso como tal, sin ser tan engorroso, sin ser tan formulista, sin ser tan formalista, sino más que todo un proceso ya más práctico. Las tres fases que habíamos hablado, en este caso eran las fases más comunes, la demonstratio, la intentio y la condenatio, y las que podían en este caso surgir o no, podía ser la prescriptio, si hubiera cuestiones que debían ser previamente examinadas, la excepción, si luego del análisis habían determinado absolver al demandado, y en una forma de cuando existían, en este caso, sucesos acerca de división de herencias o bienes o fijación de límites entre heredades que pudiera darse la adjudicatio, ¿verdad? Pues este fue el último que vimos la última clase y nos hace falta ver lo que es el sistema extraordinario. Bueno, vean, solo antes de iniciar en este punto, no sé si ya se hizo oficial, ¿verdad? En este caso, pero por el tema del asueto, en este caso la celebración del Día del Abogado, en este caso se dio el asueto para el día lunes 25, ¿verdad? De septiembre. Entonces, aún imagino yo que se va a hacer la notificación de forma oficial, ¿verdad? De parte de la decanatura, sobre todo en este caso de ese asueto, ¿verdad? Ahora bien, como les digo, eso sería el lunes en ese sentido, ¿verdad? El lunes. Si fuera así, bueno, imagino que lo van a comunicar en la página oficial, entonces el lunes no tendríamos actividad de carácter docente, ¿verdad? Porque en este caso, pues nosotros somos abogados y en ese sentido, pues celebrando el Día del Abogado, dieron ese asueto especial, ¿verdad? Entonces, como les digo, por favor les pido que estén presentes y atentos a la comunicación oficial de parte de la facultad y pues ahí en este caso pues nos vemos hasta la siguiente clase, no directamente el día lunes, ¿verdad? Bueno. Vamos a esto, queridos jóvenes. Esto es el último punto. Yo les dije, miren, aquí vamos realmente un poco más avanzados que cuando estábamos en el contenido del primer parcial, porque pues este es el último punto para el segundo parcial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo imagino o voy pensando que con este punto ya cumplo el contenido, la otra semana voy a hacer dos momentos. El primero, voy a volver a pasar al inicio de la clase todas las diapositivas del segundo parcial. Voy a informar en este caso cómo ha sido el proceso de la remisión de la evaluación, porque ya la remití a la coordinación de la clase, de la cátedra, para su análisis y que se decida cuál variante va a haber, ¿verdad? La misma situación del primer parcial, ¿verdad? En este caso,
15 o 20 preguntas, dependiendo de cuál autorizan. Si fueran la única diferencia en este caso, que ahora recordemos, queridos jóvenes, que son 40 puntos, ¿verdad? Entonces, si fueran 20, 2 puntos cada una. Si fueran 15, puede ser que en este caso hayan 10 preguntas a 2 puntos, ya son 20. Y en este caso, o las 15 preguntas en ese sentido, vaya a ser variable, ¿verdad? En el sentido de dependiendo qué tipo de serie les haya tocado, posiblemente tengan 2 puntos o 3 puntos cada pregunta para hacer los 40. Les soy bien sincero, ¿verdad? Creería yo que por la modalidad, la forma de la evaluación y el contenido, me van a aprobar la que tiene 20 preguntas. ¿Verdad que es más práctico? 10 preguntas, 2 puntos de primera serie, 10 preguntas de 2 puntos de la segunda serie, para tener los 40, ¿verdad? Entonces yo de todas maneras eso ya lo envío la otra semana, en este caso, ¿verdad? Ya, porque ya hoy termino el contenido y ya puedo remitir la evaluación que voy a realizar. Les anticipo de una vez, así como el primer parcial, va a ir por, en este caso, Moodle, ¿verdad? Eh, Creo que serían las informaciones pertinentes. Cualquier cosita o modificación yo se los informo la siguiente semana, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con lo que es el sistema extraordinario. ¿Qué ocurre? Vamos a ir analizando que es este tipo de procesos jurisdiccionales no es que se desarrollen de un día, de un año, sino van desarrollándose por etapas y van evolucionando conforme su aplicación y su ejercicio. Este sistema extraordinario que viene en este caso a reemplazar al sistema de las secciones de la ley y al sistema formulario fue ya de aplicación única. ¿Qué ocurre? Inicialmente se tienen sus inicios en la República, pero la República es de decir que también tenemos que entender que son 500 años. Entonces no podría en este caso decirles, bueno, solo quedarme con que nace en la República. En realidad, ¿en qué época? Más o menos entre el año 250 y 255 de corrido, o sea, del desarrollo de la República, es que se desarrolla y comienza a aplicarse este sistema, ¿verdad? Recordemos que inicialmente fue el de las secciones de la ley, luego se aplica el sistema formulario y este vino a sustituirlos a ambos en su aplicación. No fue de forma inmediata, sino fue paulatina y en este caso también fue sesgada porque no se fue dando de forma concreta, sino se fue aplicando sesgadamente en territorios determinados y que al final se volvió un único proceso, ¿no? Como les digo, conforme su evolución, su aplicación y ante la aceptación no solo de quienes en este caso impartían justicia, sino también de las mismas personas que estaban sometidas a esta jurisdicción, entonces en tal sentido se volvió un sistema único de carácter ordinario y que complementa con ello la codificación que se había hecho previamente del todo el derecho romano. Disculpen que aún todavía mantengo esto un poco de la tos. Disculpen el inconveniente. En este caso se establece una única fase y la diferencia es que aquí va a ir desarrollándose únicamente con un funcionario, es decir, con un juez, ¿verdad? Nada más. Ya se deja la aplicación del magistrado pretor, pierde total en este caso injerencia, importancia, poder, ¿verdad? Que en este caso mantenía. Y esto identifica realmente a grandes rasgos mucho nuestro sistema procesal moderno, ¿no? En el cual vamos a ir viendo, en este caso les digo, miren, como para poderlo analizar realmente no tengo yo, y la verdad es que los autores concretizan más que todo en analizar ciertas particularidades de este proceso, porque es muy similar al nuestro, ¿verdad? Donde requerimos la actuación jurisdiccional cuando consideramos que hay un deber incumplido, una obligación incumplida. Entonces solo vamos a ir viendo ciertas características para comprender, ¿verdad?, cómo se desarrolló, cómo evolucionó y cómo en este caso es tan preponderante para nuestra época actual, para ver las comparaciones que son muy claras, ¿verdad? Entonces,
Dentro de esos, queridos jóvenes, vamos a ir viendo cada una de esas características. En realidad son un conjunto de características. Voy a hablar de cada una de ellas. Si ustedes se recuerdan, e insisto en este punto, si ustedes quieren abarcar más de cada una de ellas, hay distintos autores. Ahí está en el libro de apoyo que se les mencionó, y aún así hay distintos autores en el ámbito también de distintas bibliotecas y distintas doctrinas para que ustedes puedan ampliar su conocimiento si ustedes lo desean. Yo únicamente voy a hablar de cada una de ellas, especificarlo, hacer la comparación con nuestra época actual para que ustedes vayan viendo por qué razón evolucionó tanto y por qué razón es tan importante, en este caso, el tema del proceso extraordinario. Bueno, vamos a partir de una idea básica. En inciso A nos menciona dentro de las características que existe un único proceso. ¿Qué ocurre? Esto es muy comprensible. ¿Me escuchan? Se fue el audio, dice Luis. No sé si me escuchan todos. Buenas noches, sí, le escucho. ¿Sí? Todo bien, Lick. Gracias. Me imagino, si no me escucha, le voy a escribir ahí a su compañero que cierre sesión. Disculpe. Ingresar. Ok. Miren, cuando suceden estas cositas, lo más importante, ¿verdad? Que si en dado caso se va el video, se va el audio, y cuando los demás yo consulto y no es con todos, sino con una persona, lo que tienen que hacer realmente a veces fallar la aplicación es salir y volver a ingresar. Ya si ustedes lo saben y hemos trabajado desde el inicio del año esto, en Meet, una vez dejado ingresar al estudiante, ya no debe volver a ingresar a pedir ingresos, sino que únicamente ingresa de forma inmediata, ¿verdad? Bueno, esperemos que ahí su compañero pues pueda volver a ingresar y escuche. Como les decía, es muy interesante y a fin de cuentas viene siendo un suceso que no podía ser de otra forma, sino que debía evolucionar a lo que se vuelve, en el sentido cual el proceso de las acciones de la ley, aunque se desarrolla en dos fases, era un único proceso. La diferencia en este caso es que existía, ¿verdad?, dos tipos de funcionarios que se encargaban del mismo, uno de carácter administrativo y otro de carácter eminentemente jurisdiccional. El magistrado pretor en la etapa in iure y el magistrado, y el juez en la etapa in judicio. Entonces, a pesar de que habían dos etapas, era un único proceso, ¿verdad? Entonces, es muy evidente que el procedimiento formulario era un único proceso y por tal motivo el sistema extraordinario es un único proceso, ¿verdad? O sea, no hubieron dos, no hubieron tres, no hubieron dos etapas, sino únicamente uno solo. ¿Y a qué se refiere? Muy parecido a nuestro proceso en la actualidad bajo el ámbito civil, mercantil, familia. O sea, realmente es muy, muy parecido, ¿verdad? Es más, la evolución del sistema extraordinario es los procesos modernos jurisdiccionales que se llevan en los estados de derecho, ¿no? Siendo sinceros. Entonces, es un único proceso. Ahora bien, quiero, y siempre lo he mencionado, quiero hacer la aclaración que las ramas de derecho, por ejemplo, civil, familia, administrativo, mercantil, ejecutivo, por ejemplo, todas se parecen, soy bien sincero. La mayoría de los procesos tienen las mismas características y particularidades. Realmente, por ejemplo, si vamos desde el punto de vista civil, podemos hacer un proceso ordinario que igualmente se puede hacer en el proceso laboral. Podemos en este caso hacer un proceso de ejecución, tanto en el ámbito civil como ordinario. Lo mismo podría ser, por ejemplo, en familia, la ejecución de una pensión alimenticia. Entonces los procesos se correlacionan mucho. Pero quiero hacer la aclaración y hay que ver este punto, queridos jóvenes, que eso sí, lo que es distinto, aunque sea un único proceso, es distinto en este caso el proceso penal, ¿verdad? El proceso penal sí se da por etapas, ¿verdad? El proceso penal sí lleva distintas fases y ustedes lo van a comenzar a ver cuando están en derecho procesal penal, ¿verdad? Pero anticipándole, por ejemplo, está en la etapa preparatoria.
donde en este caso están todos los elementos e instrumentos que van a preparar el futuro proceso penal. Sin ir tan lejos, por ejemplo, los actos introductorios, que en este caso que dan motivo al proceso penal, como por ejemplo una querella, como por ejemplo una prevención policial, ¿no? Entonces, son actos que dan inicio a ese proceso penal, que luego, en este caso, de la fase ya preparatoria, en ese sentido, se llevan a cabo las demás fases, entiéndase la fase del debate, la fase de la sentencia. Entonces, ¿qué ocurre? Hay distintas etapas, ¿verdad? Que eso sí, es un único proceso, pero con distintas etapas, como, ¿verdad? O sea, para hacerlo claro, en esa etapa todavía romana, se llevaba a cabo de la misma forma cualquier ámbito del derecho, ¿verdad? Que en ese momento se conocía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la rama del derecho administrativo no existía. La rama del derecho mercantil no existía como tal, ¿verdad? Formalmente no existía. Sí había comercio, porque es muy evidente, pero no existía como tal de forma autónoma. Entonces, lo que ocurría es que comienza a establecerse un único proceso y que va dando la pauta a que vaya evolucionando a lo que modernamente conocemos. Bueno, otro elemento muy importante. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, en el proceso de las acciones de la ley, la citación era en este caso de forma individual, de forma personal. El actor debía acudir ante el demandado e instarlo a resolver la controversia frente al ámbito procesal. No había una citación oficial, ¿verdad? En realidad, este es un cambio muy significativo en el sentido del resguardo del actor, en el resguardo de todas las actuaciones posteriores y sobre todo un avance muy importante en el ámbito de cumplimiento de ese deber, en el sentido de que ya no es que si quiere acudir el demandado, ya se le citó oficialmente, debe. O sea, aquí ya no existe aquello del derecho subjetivo, ha cambiado a un deber, ¿verdad? Y ahí es un deber judicial, un deber jurisdiccional, acudir oficialmente a solventar la controversia. En la actualidad, en realidad, hay distintas formas de citaciones, ¿verdad? Que pueden realizarse. Pueden ser, por ejemplo, de forma oficial, puede ser, y que en este caso puede ser de forma individual, puede ser por los estrados del tribunal. ¿Qué ocurre? Puede ser, por ejemplo, por notario notificado. O sea, las citaciones en este caso pueden hacerse de forma oficiosa, ¿verdad? Y que es un sentido muy importante en qué virtud. En virtud de que si se hace de esta forma, quiere decir que ya el ente jurisdiccional se percata del deber incumplido y por eso está señalando que acuda el demandado a resolver su controversia, ¿verdad? Ya no es obligación del actor que acuda, sino ya es un proceso oficioso que el mismo juzgado realiza, ¿no? Insisto, en ese sentido, un elemento de cambio, un elemento importante, pero disculpen, un elemento de cambio, un elemento importante y que en este caso conlleva un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que si no acude, ¿verdad?, a la citación de manera oficiosa, ya se puede solicitar, ¿verdad?, la intervención del órgano jurisdiccional con medidas, en este caso ya más severas, para que acuda la persona, ¿verdad? Es más, en este caso, si el demandado no acudiere a la demanda, hasta puede solicitarse la rebeldía, ¿verdad?, del demandado, y esto implica ya ciertos elementos muy prejuiciosos, muy complicados para el demandado, ¿verdad?
Luis nos dice una orden de aprehensión. En el ámbito, por ejemplo, penal, sí, podría ser, ¿verdad? Recordemos que puede ser, por ejemplo, en el ámbito penal, podríamos citarlo, ¿verdad? En este caso, a que acuda cuando se tiene se prevé que pudo haber participado en un determinado delito, o si se tiene, en este caso, el peligro de fuga, de obstaculización a la averiguación de la verdad, o simple y sencillamente la forma más efectiva de apersonarse es por medio de la orden de aprehensión, ¿verdad? Y ahí pues puede suceder, ¿verdad? En este caso, muy bien. Otro. En este sentido se instituye el sistema de recursos procesales, la apelación. ¿Qué significa apelar? Es un acto o facultad que se tiene del sujeto procesal en virtud del rechazo a una sentencia cuando no le favorece o no está conforme con la misma. La última parte de esta pequeña definición es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos indica cuando no le favorece o cuando no está conforme a ella. ¿Qué sucede? Voy a ser bien claro, jóvenes. La apelación no es solo para el demandado, también puede realizarla el actor. Imagínense que la sentencia no sea de acuerdo a su pretensión, entonces va a estar inconforme. Entonces puede presentar una apelación de la referida sentencia para que ésta sea revisada y, ¿verdad?, sea determinada conforme a su pretensión. O también podría ser del demandado cuando hay una sentencia condenatoria y él no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esto era muy interesante en virtud de que en el proceso de la sección de la ley, en el proceso formulario, en realidad no había mecanismo de apelación. Lo que sucedía, lo que nos dicen algunos autores históricos, es que si se intentaba apelar la sentencia, la apelación no la conocía un órgano superior o un juez superior, la conocía el mismo juez que resolvió, y en tal sentido lo más común era que negara esta apelación y no van a ver, pues es que no se aplicaba, no se usaba, sino que aparte de todo, como era el mismo juez el que analizaba la inconformidad, era muy evidente que no le iba a dar con lugar. Y aparte de ello, implicaba para quien apelaba, ¿verdad? Si no se le daba con lugar, si por ejemplo hay una sentencia condenatoria y era apelada, el derecho incumplido se renovaba con la nueva sentencia y la apelación implicaba el doble de la sentencia ya aplicada, ¿verdad? De la nueva novación. O sea, una renovación de la novación, ¿verdad?, por decirlo de esta forma. Numéricamente, lo habían sentenciado por 100 denarios, apelaba, no le daban con lugar la apelación y ahora eran 200 denarios, ¿verdad? Entonces, muchas personas cuando inicia a evolucionar esto de la inconformidad con la sentencia, no apelaban en virtud de que no era un elemento claro, previsible, de volverlo a analizar, sino prácticamente continuar el mismo proceso. Porque, vean, ¿qué sucede cuando uno apela? La apelación, como se los mencioné, es un acto, una facultad, ¿verdad?, del sujeto procesal cuando no está de acuerdo con la sentencia o no le favorece. Pero, y esto es lo importante, esa sentencia no la va a analizar el mismo juez, sino la analiza un juez superior o un juzgado superior. ¿Qué ocurre? Van a analizar todas las actuaciones dentro del proceso y ratificar o no la sentencia. Esa es la idea básica de esa apelación, ¿verdad? Puede ser que evidentemente dentro del transcurso del proceso, si haya habido una equivocación, un mal procedimiento, una violación de algún derecho, y que luego de la apelación se revise las mismas actuaciones y se haga visible lo ocurrido, ¿verdad? Entonces puede ser que sea beneficiosa y en tal sentido se dé con lugar la apelación. Esto sí es interesante porque cuando ya había un ente superior de revisión de las mismas,
¿Qué ocurría? En este caso, ya sí existe, tiene razón la apelación, porque otra persona versada en el tema, otro jurista, otro juez, iba a analizar las actuaciones del anterior juez, ¿no? Entonces ya había un aspecto ya más imparcial, ¿no?, para poderlo ver. Inicialmente se sobreentiende que en la República no había tampoco una estructura muy fuerte bajo el ámbito jurisdiccional, y cuando había una apelación a los primeros años, los primeros siglos, quienes conocían en este caso de las apelaciones en gran medida a veces era el mismo Senado, ¿verdad? Se reunían, se dirigían en este caso en distintas funciones. Una de sus funciones en ese sentido, a pesar de que no era propiamente la parte jurisdiccional, sí nombraban a encargados, conocedores de la ley, de revisar este tipo de sentencias, apelas, ¿no? Luego, pues evidente no era su función, una función que salía de todo aspecto administrativo, aspecto legislativo, y que por tal motivo ya comienzan a crearse no se podría ejercer juzgados de apelaciones, sino que ya doctos en la materia en el ámbito jurisdiccional, y que eran los encargados de revisar todas las actuaciones procesales, ¿no? Otro muy importante en este sentido es que desaparece la litis contestatio, ¿verdad? O sea, si ustedes analizan, vamos a ir de las secciones de la ley, luego el proceso formulario. En ambos sistemas, aún todavía tenía mucha injerencia el magistrado pretor, más en las secciones de la ley que en el formulario, pero aún todavía se encargaba del acto máximo de la fase injuria en las secciones, o la fase inicial del sistema formulario, que era la creación de la litis contestatio. Tal vez, por ejemplo, en el sistema formulario no está propiamente dicha la litis contestatio, pero se sobreentiende que reconocía y recobraba todos estos documentos, ¿verdad?, las famosas actas, donde se recordaban en ese sentido todas las actuaciones, y que posteriormente ya eran recabadas por el juez, ¿verdad? En esta época el sistema extraordinario desaparece totalmente, ¿no? Es más, ya no tiene ninguna función el magistrado pretor, ha perdido totalmente poder, y por tal sentido desaparece su actuación. Esto es otro factor sumamente importante que nos puede llevar a comprender, perdón. Disculpe. Qué horrores ustedes. Miren, por ejemplo, ya me estoy dando cuenta que es algo ya que me está quedando como alérgico. Hoy no fue tanto el frío, porque realmente no ha habido frío, pero el aire junto con el tema del calor excesivo que ha habido el día de hoy, creo que ya esto ya va repercutiendo. Ya les decía a ellos, como yo, porque sinceramente me preocupé de tanto de todo esto. El día de ayer en la mañana fui al doctor, me hicieron los exámenes y todo, gracias a Dios no es un proceso infeccioso ni nada. Por ejemplo, si lo que sí me decía el doctor es que puede pues repercutir posiblemente tal vez una infección, pero aún no la es. Lo único que sí yo le comentaba de que si tomo agua, porque no estaba recomendando tomar agua, tener agua aquí cerca, si tomo agua es peor, ¿verdad? O sea, no, es una resequedad, pero si tomo agua lo que ocurre es que comienzo a perder la voz. Entonces, miren, a fin de cuentas, yo esperaría que ya termine de pasar esto y que el clima se estabilice, porque estamos entre frío, calor, lluvia, aire, que ya se ponga de acuerdo qué va a suceder. Y pues les digo, porque a mí sí me tiene preocupado el tema de que al final de cuentas de esto vivo, ¿verdad? Del tema de news. Bueno. Tomío, gracias, Claudia. Agua de Tomío. Miren, ya me recomendaron varias, le agradezco mucho, hasta tomar, por ejemplo, varias ramas de árbol y un montón de cosas. Lo voy a hacer, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, de una u otra forma puede ayudarme, ¿verdad? A ver qué sucede. La otra semana gracias, Jessica. Ojalá, digo, también eso sí ya me está haciendo con mi esposa con un poco de miel, a ver qué pasa, ¿verdad?
Pero les digo, o sea, diría un whisky doble. La verdad es que si pudiera, yo tengo ácido úrico, le soy bien sincero. Entonces, realmente el tema del licor lo evito en gran medida, ¿verdad? O sea, cerveza no tomo, soy bien sincero. Un whisky de vez en cuando, ¿verdad? Ahorita para la celebración del día de abogado, pues no cae nada mal, ¿verdad? Pero les digo, bueno, la verdad es que a veces, por ejemplo, lo que sí he hecho es un poco de algo caliente y sí me siento que me ayuda bastante. Pero, o sea, imagínense, el doctor lo que me dice, no hable, como voy a hablar de mi trabajo, pues, ¿verdad? Pero bueno, gracias, se vean moradas. Eso no me han dicho, muchas gracias. Jengibre ya, eso sí, buenísimo, gracias. Bueno, continuemos, disculpe, hay un inconveniente. Como les decía, desaparece la litis contestatio, pierde totalmente el poder el magistrado pretor, y en tal sentido, ahora sí, ¿verdad? Un jengibre con miel cuando sea dos whole negros que esto tiene. Ah, gracias. Gracias, Soto. Muy bueno. Gracias por las recetas, de verdad. Miren, como todo esto queda guardado acá, ¿verdad? Voy a descargar hoy el chat del día y la voy a hacer, ¿verdad? Venado, no, eso sí no. Venado sí no me cae bien. Ya una única vez he tomado ese venado rojo ustedes. Es espantoso. Es horrible ese día. ¿Verdad? Horrible. Es muy fuerte. ¿Verdad? Muy gracias, todo gracias, compañeros. Bueno, como les decía, lo interesante de todo es que es muy entendible por qué razón se fueron dando estos cambios, no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también a nivel administrativo. Por ejemplo, vean en la República. Yo les comentaba, y si nosotros nos recordamos un poco, yo les comentaba, queridos jóvenes, que en la República, por ejemplo, recordemos el tema del cónsul. Al inicio de la República, generalmente eran los patricios, ¿verdad? Los que podían ser cónsules. A ese logro que tienen los plebeyos, logran en este caso a mediados de la República también el reconocimiento para poder ocupar cargos públicos. Uno de ellos preponderante, el tema de ser cónsul, ¿verdad? Entonces, por ello es que se dan cuenta, queridos jóvenes, que esta clase poderosa, políticamente superior, comienza en gran medida a darse cuenta que está perdiendo una increíble cantidad de poder, una increíble cantidad de escaños políticos, económicos, legislativos, y que eso da surgimiento luego, ustedes saben, al tema del imperio. Y aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Al desaparecer la litis contestatio, evidentemente desaparece una magistratura, y que normalmente esa magistratura era una magistratura mayor encargada exclusivamente a los patricios, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo y observando otro suceso también derivado de esa pérdida de poder que en la República tienen los patricios. Otro muy importante es la aparición del tema de los límites a la competencia. Vean, esto lo van a ver más adelante en teoría del proceso, luego en las distintas clases procesales, pero vean, jóvenes, soy bien claro que ya se pueda delimitar la competencia, ¿verdad? En este caso, por decirlo de una forma, es delimitar la jurisdicción, es decir, hasta dónde puede impartir justicia. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque en realidad da dos efectos muy positivos. Uno, al limitar la aplicación de jurisdicción por razón de competencia, los juzgadores se van a enfocar en una única área del derecho, penal o civil, etcétera, y van a profesionalizarse en esa área. Y la siguiente es que al haber un límite en la jurisdicción, las sentencias van a ser más imparciales, más estructuradas y más estudiadas que en este caso un juez que viera cualquier tipo de derecho lo pudiera hacer, porque ya hay jueces especializados en el área.
Es más, dentro de este cambio, aún todavía es un proceso evolutivo muy importante para nuestra época y nuestra situación procesal, ¿verdad? Recordemos que también hay límites de la jurisdicción por competencia, por grado, por cuantía, ¿verdad? Por turno. Entonces no son los mismos jueces, aunque pesar de que en este caso es el mismo juzgado, primera instancia, pero puede ser de turno, puede ser en este caso por cuantía, juez de paz, puede ser por razón de grado, juez de primera instancia o corte de apelaciones, o puede ser por razón de materia, un juez de civil, otro juez de penal, otro juez de familia. Pues. Entonces, ¿qué ocurre? Ya están especializados en esa área, ¿verdad? Muy importante que hubiera aparecido ese límite como tal. Otro que siempre ha sido muy criticado, ¿verdad? El tema de que ya no era una audiencia pública, sino se vuelve privada, ¿verdad? Ya hay muchas cuestiones en este caso donde los sujetos procesales no desean realizar en este caso las vistas públicas, las audiencias públicas, sino desean hacerlo de forma privativa. Esto siempre ha sido muy criticado, ustedes entenderán de forma sencilla porque a todas luces, en este caso, todos los procesos deberían ser públicos, de tener esa claridad, ¿verdad? De lo que se está haciendo, de lo que se está resolviendo. Es posible, por ejemplo, algunos procesos que por lo delicado del tema sean en este caso declarados en reserva, ¿verdad? Y no estoy diciendo con eso que sean todos, o sea, por ejemplo, casos de violación a menores de edad. Es entendible, ¿verdad? Que la víctima es un menor de edad, es un proceso por violación, entonces es un proceso que evidentemente debe ser declarado en reserva para que únicamente las partes procesales estén dentro del mismo. No puede hacerse público porque afectaría o revictimiza a la víctima, al menor de edad, y en ese sentido pues sí puede hacerse bajo reserva. Pero ahora vean, con estos procesos ahora que se están creando, que se están desarrollando, que no se tiene claridad sobre los mismos, en este caso los decretan o los solicitan que se decretan bajo reserva con tal de que en este caso no salga a la luz pública todos los elementos, que si salieran posiblemente hubiera más claridad, más entendimiento de los procesos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, esta situación de hacer los actos muy secretos, no hacerlos públicos, la verdad es que lo que da la pauta es a un sentido, una conciencia de inconformidad, de sospecha, de, de poco entendimiento y poca claridad sobre los mismos. Entonces, siempre ha sido muy criticado y pues para que ustedes se den cuenta, no es que en este momento se les haya ocurrido, sino prácticamente ya los propios romanos en el sistema extraordinario comenzaban a desarrollar procesos de forma privada, ¿no? Otro ya se formaliza, ¿verdad? En este caso, la intervención del abogado, ellos le denominaban el advocate, ¿no? Ya está formalizado, se utilizaba la intermediación de un abogado, ¿no? Muy importante para evitar una mala utilización de términos o del proceso y que esto afecte de gran medida tanto al actor como al demandado, ¿verdad? Y otro que también ha sido muy criticado, ya no se desarrolla de forma oral, sino que íntegramente por escrito, ¿verdad? Entonces, esto la verdad es que viene a limitar la posibilidad de esa discusión jurisdiccional y procesal queda muy exquisita, ¿verdad? En el proceso de las acciones de la ley y el proceso formulario. Lo hace muy mecanizado al realizarlo de forma escrita y no a la pauta a que en este caso los actores puedan desenvolverse plenamente, sino que pues ya a un guión que tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces eso es posiblemente algo contradictorio, perdón, porque quitan, por ejemplo, los formalismos y aquellos ritos
exagerados en su aplicación, pero cambian la utilización de la oralidad por la parte escrita, que en este caso vuelve nuevamente la parte mecánica del proceso, ¿no? Se genera nuevamente, ahora sí genera gastos procesales y el pago de honorarios profesionales. Vean desde qué momento ya se comenzaba a establecer esa relación laboral para el abogado, ¿verdad? En este sentido. Y estos gastos procesales, por ejemplo, son todos aquellos gastos que se derivan de realizar el proceso. Generalmente los gastos procesales son una cuestión accesoria a la sentencia principal, y los gastos procesales en ese sentido generalmente los debe pagar quien pierde el proceso, ¿verdad? Puede ser el demandado porque hay una condena, una sentencia condenatoria, o puede ser el actor porque hay una condena absolutoria y en tal sentido no hay derecho incumplido, y eso perder tiempo y valioso tiempo al juzgador emitir una sentencia que no tenía un derecho a incumplir, y que también en ese sentido pues debe pagar los gastos procesales el actor, ¿verdad? Por haber presentado una acción que no tenía vínculo con un derecho a incumplir, ¿no? Otro muy importante, el tema de la contrademanda. Vean, esto es también en ese sentido una facultad que tiene el demandado, ¿verdad? Como un proceso de excepción de algunos autores, en este caso, y que les digo, a mí no me gusta esta frase que utilizan, a pesar de que en ocasiones uno analiza, posiblemente sí podría ser un suceso muy natural. Ellos indican que es una forma de venganza procesal, ¿verdad? En virtud del proceso realizado en contra del demandado sin ningún derecho incumplido. Entonces mencionan de que el demandado tiene toda la calidad de demandar, de contrademandar al actor, y menciona esa palabra, el tema de la venganza procesal. Yo no considero que sea una venganza, siendo sinceros, aunque si lo vemos en un sentido de forma de proceder, posiblemente sí, pero no lo veo que sea una venganza, sino simple y sencillamente un mecanismo permitido por la ley para que el demandado también accione de una forma, ¿verdad? Y otro muy importante, vean, en este caso, la rebeldía, ¿verdad? Ellos le llaman el contumax. ¿Qué sucede en este caso, o la famosa contumacia? Lo que sucede es que cuando después de la citación oficial, no se apersona el demandado, el actor puede solicitarle, perdón, disculpe, puede solicitarle al juzgador que lo declare rebelde, ¿verdad? Efectos de la rebeldía: adquiere el juicio en el estado en el que se encuentra, no puede presentar mecanismos de defensa, en realidad es declarado en este caso como contestada la demanda en sentido negativo, ¿verdad? Y ¿qué va a ocurrir? Si él puede presentarse en algún momento el proceso, sí, pero generalmente el proceso va a continuar, ¿verdad? Lo que sucedía es que tanto el proceso de las cuestiones de la ley como el proceso formulario, si no acudía el demandado, el proceso se queda estancado, ¿verdad? Hasta que la acudiera. Aquí ya dan la pauta a que se pueda continuar sin el demandado porque ha sido ya declarado rebelde, ¿verdad? Bueno. Vean, jóvenes, no sé si tendrán alguna duda. ¿Estamos bien? Ok. Vean, si ustedes se dan cuenta. Sí, perdón, le escucho. ¿Le escucho? ¿No? Ok. ¿Por ahí escuché alguna palabra? No. Bueno, si se dan cuenta, ya finalicé con esto el contenido del segundo parcial. Vean, esto es lo que a veces me parece contradictorio y siempre sucede. Hay ocasiones en las cuales sucede en el segundo parcial, a veces en el primero y a veces en el final. Hay veces en las cuales algunas actividades son tan cargadas que contenido del primer parcial vamos corriendo, llegamos, pero ya vamos corriendo. Hay ocasiones que es en el segundo parcial, el primero terminamos
con tiempo y en el segundo pasábamos corriendo y terminamos, pero terminamos corriendo. Eso es al contrario. Hoy termino contenido del segundo parcial, ¿verdad? Y con esta diapositiva última. Entonces, la otra semana no nos vamos a ver el día lunes, ¿verdad? Entonces nos veríamos hasta el día jueves, dentro de una semana a partir de hoy. Entonces, el otro jueves yo voy a pasar todas las diapositivas, me voy a partir la clase en 2 momentos. Imagino que tal vez para ese día ya tal vez tenemos alguna información sobre segundos parciales, ¿verdad? Ya estamos prácticamente casi al final del mes. Entonces, ese día voy a partir la clase en 2 momentos. Primer momento, el tema de colocarle todas las diapositivas que hemos visto del segundo parcial y el segundo ya iniciar contenido del examen final, ¿verdad? Gracias por su tiempo, por su paciencia, por su puntualidad, los que ya estaban presentes, queridos jóvenes. Y pues para mí ha sido un placer nuevamente estar esta semana con cada uno de ustedes. Éxitos en estos días finales que quedan para terminarla y pues a echarle muchas ganas, ¿verdad? Les recuerdo, si hay alguien que se va a examinar conmigo de ciencia política, el día del examen es mañana. Examino todo el contenido del curso, 30 preguntas, 1 punto cada una de ellas, ¿verdad? A partir de las 8 de la noche.